Vos hablaste hoy del trabajo con las semillas, sabemos que hay ya equipos que trabajan casi exclusivamente con ese tema, en el caso de las semillas nativas, toda la complejidad que tiene. Después hay que conocer muy bien la biodiversidad de eso que uno quiere restaurar. Me gustaría que nos cuentes un poco esa complejidad. Y por último, bueno, el tema más complejo aún, que es la tendencia actual a profundizar todo aquello que sea conservación de la biodiversidad con diferentes estrategias, ¿no? Ustedes trabajaron mucho en eso también. Así que contame un poco todo ese Sí, bueno, ahí con el tema de la semilla, hoy la restauración, estamos en la década de la restauración 2020-2030 y justamente las COP, ese llamado de atención que están haciendo es que no es restaurar, pero ¿a dónde, con qué, para qué, si lo que estoy plantando es lo adecuado? Entonces ahí tiene que haber toda una cuestión técnica que hay que preparar antes, ¿no es cierto? No ir enloquecido a restaurar, sino ver, bueno, si es más beneficioso que perjudicial. La recomendación es hacerlo con la mayor diversidad posible y con las especies nativas del lugar. Hoy cuando decías lo de semilla, bueno, y como ahora la restauración es casi una emergencia para nosotros porque estamos sufriendo estas inclemencias del tiempo en forma directa, por el calor, la sequía. El cuello de botella realmente son las semillas. O sea, la semilla es un insumo que el vivero necesita y bueno, y desde este trabajo de la fenología, de los bancos de semilla, de las instituciones que participan, es justamente trabajar por conseguir buen material de semillas, frutas y semillas, y trabajar en los bancos de semilla, trabajar en los viveros, en las capacitaciones para lograr también buenas plantas, que esas buenas plantas vayan nuevamente al campo para el fin que se requiera. Así que el tema de las semillas es uno de los aspectos que más se está pidiendo de capacitación. ¿Cuándo cosechar una semilla de buena calidad? ¿Cómo la acondiciono? ¿Cómo la preparo? Si la puedo guardar o la tengo que sembrar inmediatamente. Si la siembro, ¿cómo la siembro? Tengo que hacerle un tratamiento previo para que germine. ¿La puedo guardar o no la puedo guardar? Nosotros tenemos muchas semillas que en realidad no se pueden guardar porque se deterioran. La araucaria, toda la frutífera, la cancharana, hay que cosechar y se puede guardar muy poco tiempo en arena húmeda y ya hay que sembrarla. Entonces, si la persona que está manipulando semilla en un vivero no tiene ese conocimiento, que es muy básico, pero tiene que conocerlo, o no tiene dónde preguntar, corre el riesgo de haber hecho un gran esfuerzo de cosecha y después pierde el material porque se muere la semilla en el camino, ¿no? Así que hay todo un trabajo tecnológico y de capacitación y de divulgación que es el de enseñar o de compartir los conocimientos que hay y que están escritos en el papel, conocimientos para que la gente que está en el vivero también lo resuelva. Y esto estamos haciendo, donde más estamos trabajando con esto es en las EFAs. Bien. Las EFAs, las escuelas agrotécnicas, las IEAs, las comunidades originarias. Claro. Y la otra por ahí viene bien también, bueno, con los productores, ¿no? Que vamos donde nos piden, ¿sí? O sea, que no hay una imposición, usted tiene que conservar, o sea, ya hay un interés por la persona, hay una afinidad a ese tipo de trabajos, entonces, bueno, donde nos piden, ahí estamos nosotros. Bien. Otro tema, ¿no? Uno piensa en el nivel de la biodiversidad en Misiones y no hay ser humano ni equipo que en soledad pueda acumular la cantidad de información que se necesita. Es necesario pensar de manera reticular, en red. ¿Cómo se fue dando eso también? Sí. O sea, hay grupos que trabajan en una cuestión, sí. grupos que están lejos y tienen otra geografía. Contame eso, ¿cómo se fue armando eso? Sí, bueno, obviamente en cada lugar, porque el compromiso que asumimos en estas redes que vamos a comentar, es de tratar de conservar la biodiversidad, cada uno que se ocupe de la biodiversidad de su sitio, ¿no? O sea, si nosotros somos conscientes de lo que está pasando, tenemos esa responsabilidad de advertir acerca de, bueno, que no haya extinciones, por lo menos que no la veamos pasar. Y ahí tenés las estrategias, bueno, tenés las personas que están trabajando con la identificación de las plantas, hay un colega que sigue incorporando especies nativas a las listas de biodiversidad, o sea que hay cosas que ni siquiera sabemos y están ahí. Y es necesario que conozcamos por lo menos, bueno, cuál es nuestra lista de biodiversidad para, en función a eso, trabajar en la conservación. Si hay algo en peligro, ahí está la red de jardines botánicos que está vinculada con el BGCI, que es mundial, y nosotros también estamos en la red latinoamericana de jardines botánicos, donde Argentina es un ejemplo de cómo estamos funcionando en red en Argentina. Cada región fitogeográfica tiene un nodo y estamos representados por comisiones en cada nodo,
trabajando por la biodiversidad en los jardines botánicos, la biodiversidad de cada lugar. Y ahí hay toda una comunicación hacia las comunidades sociales, urbanas y rurales, de comenzar a utilizar en cada sitio, tanto para parques, jardines, rutas, como en los emprendimientos agropecuarios o forestales, utilizar las especies nativas del lugar. Y hacer un enfoque fundamental en lo que son especies que están en las listas de amenazadas, vulnerables o raras. Entonces, bueno, si esto se está por perder, vamos a prestar atención ahí para multiplicarlas rápidamente, y ahí están la red de viveros, la red de jardines botánicos, encargados de multiplicar, de conseguir el material para que los viveros puedan multiplicar y llevar a terreno y que salgan de ese estatus de en peligro de extinción, ¿no? Ahí tenemos al cedro, al palo rosa, a la araucaria, al lapacho negro, al lapacho amarillo, la mora amarilla. Entonces hay que multiplicarlas masivamente para que vuelvan a estar en uso, ¿no? ¿Cómo es el diálogo con la gente en el campo? Yo sé que vos trabajás mucho en territorio, entonces hay saberes que el otro también te puede dar en el diálogo, aunque no haya pasado por la facultad. Digo, el productor, sí, una familia que siempre estuvo en ese lugar y que conoce incluso por transmisión oral de los abuelos el comportamiento de algunas plantas, los pueblos originarios que tienen otros saberes desde otro lugar. ¿Hay diálogo con ellos? ¿Cómo te ha ido con esas conversaciones? Sí, ¿Qué aprendiste siempre, de eso? Siempre hay un diálogo muy interesante, porque uno va porque lo que te decía recién, uno va porque está necesitando esta transferencia, ¿no? De lo poco que uno sabe, pero en realidad aprende más de lo que por ahí comunica. Pero sí, siempre hay una transferencia muy importante. Y ahora donde más se está trabajando, después, bueno, esta evidencia vivida que tuvimos el año pasado con esta sequía, que fue una sequía, yo vengo trabajando en meteorología hace más de 40 años, no tenemos ese dato de la sequía que tuvimos el año pasado, que justamente estábamos trabajando en sistemas agroforestales, poniendo árboles a la hierba, y es un mensaje que uno viene diciendo: la hierba necesita un mesoclima que la haga más amigable para la hoja de la hierba, porque es una planta de la media sombra, es un árbol nativo de la media sombra. Y siempre le viene bien, son plantas más sanas, tienen una productividad más sustentable, se mejora el suelo, hay un reciclaje de nutrientes natural, no necesita fertilizar. El sotobosque pasa a ser son hierbas que son mucho más palatables para los animales que andan, entonces no necesitas ningún tipo de productos para eliminar las hierbas que invaden. Entonces el mesoclima de bosque, hace mucho tiempo que estamos ya desde don Alberto Roth, que estamos predicando de que es importante. Entonces ahora, con esta evidencia real de que realmente las hierbas, las recién plantadas y también las que ya estaban en producción, se murieron con la sequía, y no era solo porque faltaba agua, porque el productor regaba, y no es que le faltaba agua, era la insolación. Es una insolación que nosotros tenemos en Misiones, y estaba acentuada porque la humedad relativa del ambiente estaba muy baja. Entonces las plantas se morían, y se mueren y hay que reponer, no resucitaron más. Entonces ahí aparece toda una carrera, ahora digo una carrera porque es un poco contrarreloj, ponerle ahora sombra a esas hierbas, para generar el servicio ambiental que la producción de hierba necesita para garantizar una mejor hoja, una hoja más sana, con toda la biodiversidad presente en el yerbal. Obviamente regulando la cantidad de luz que le llega para que la producción principal, que es la productividad de la hoja de hierba, no esté tan mermada, no se merme por la presencia de los árboles, ¿no?